Con tu luz alúmbranos, queremos ser tu resplandor. Enciéndenos para alumbrar para los demás. Convencido estoy que no hay una palabra que esté cerrada o sellada solamente para una persona. La palabra de Dios es para todo el mundo, para todos. Dice la Biblia, para grandes, para pequeños. Como pastor he visto a niños tocados por Dios, tocados por una palabra que escuchan, tocados, escúchelo bien, por una administración, por un canto. Así que Dios quiera que usted pueda estar apercibido en esta mañana y pueda recibir de parte del Señor una palabra que lo ayude a avanzar. Escúchelo bien, usted no necesita dinero. Usted no necesita más propiedades. Usted no necesita más de lo que usted cree que usted debe de necesitar. Lo único que usted necesita es a Dios. Porque si usted no tiene a Dios, déjeme decirle, no tiene nada. No tenemos absolutamente nada. Entonces, es importante que usted entienda que su primera necesidad se llama Dios. Y si Dios es su primera necesidad, Dios quiere satisfacer su corazón, llenarlo. Por eso Dios le dio maná al pueblo. ¿Para qué? Para que entendiera que Dios iba a suplir toda necesidad, toda, sentimental, familiar, económica, relacional. Dios quiere bendecirlo. Y usted debe de, como le dijera, debe de percatarse de que Dios está siempre dispuesto a bendecirlo. Hay gente que pinta a Dios enojado. Y Dios está enojado, y los terremotos, y los tsunamis, y Dios, y hay que ver que la gente de pronto piensa, Dios está enojado. He escuchado incluso frases donde cae un trueno y dicen, Dios está enojado. Y déjeme decirle, ese trueno que casi parte una casa en dos, que casi parte un árbol dos, nos quiere decir que sus manifestaciones de amor están siempre palpantes para nuestra vida. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Bendecirlo, darle gracias, bendecirlo por lo bueno que ha sido con nosotros. Porque venga, le pregunto, ¿con quién Dios no ha sido bueno? ¿Con quién no? Con nadie. Dios ha sido muy bueno. Y es más, dice, añade la palabra, para siempre es que su misericordia. Circunstancias de derrotas, vidas en victorias, circunstancias de derrotas, vidas en victoria. Este título es especial porque puede sonar un poco como contradictorio. A la verdad, todos estamos llenos de circunstancias y puede ser que la circunstancia que usted esté viviendo hoy sea una circunstancia que lo pone a pensar, estoy derrotado o estoy perdiendo esta batalla. Pero déjeme decirle, para usted y para mí, hay esperanza, hay victoria en el nombre del Señor Jesucristo. La Biblia nos habla de personas que influenciaron a otros. Yo personalmente, en mi vida como adolescente, fui tocado por muchas personas, fui influenciado por muchas personas. Y algo que a mí me llena de fe, y espero que de pronto a usted también, es poder sentarse a conversar con alguien que habla de Dios, que toma la palabra y la abre, y que al abrirla lo enriquece, lo anima, lo levanta. Esa misma figura nos presenta la Biblia a través de los centuriones dentro de la palabra de Dios. Los centuriones en la Biblia eran jefes de 100 soldados, por eso viene la palabra centurión. Y nunca la Biblia habla mal de un centurión dentro de ella. Al contrario, manifiesta que los centuriones en la Biblia siempre fueron ejemplos de virtud y siempre fueron personas que ayudaron a influenciar a otros. Por ejemplo, recordamos al famoso centurión que estaba frente a la cruz de Cristo y expresó estas palabras y dijo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y esa expresión nos ayuda a entender que al hombre no le basta sino reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, que solamente a través de Él hay salvación y hay perdón de pecados. Y cuando el hombre reconoce, el cielo se abre.
Cuando el hombre dice, sí necesito, el cielo se expande. Cuando el hombre dice, yo quiero reconocer que Dios es Dios, entonces Dios dice, me mostraré como lo que tú quieres, como Dios. Ahora bien, nosotros en la vida estamos necesitando siempre personas que nos ayuden a seguir adelante, que nos animen, que nos empujen, que nos den una palabra justo a tiempo. Ese es el caso del centurión en la Biblia. Y hoy vamos a estar hablando de uno específicamente, uno que a través de sus enseñanzas, de lo que quedó plasmado en la palabra, nos van a ayudar, escúchelo, a que los momentos difíciles, las circunstancias de derrota se conviertan en victorias. Escúchelo bien, que a pesar de que lloremos en este momento, porque no tenemos algo, porque nos hace falta algo, porque nos hicieron daño, todas estas experiencias de este centurión nos van a ayudar a entender que podemos pasar los momentos más amargos de nuestra vida de la mano del que todo lo puede. Se llama Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea Dios. Denle un aplauso al Señor, déselo. Cuando analizamos la vida de este centurión, podemos entender que podemos vivir por encima de los problemas, por encima de lo que sentimos y por encima de lo que percibimos. Cuando hablo de estas tres cosas, yo no sé si usted ha mirado su cuerpo. Su cuerpo, para muchos, tal vez es el caso suyo, Dios quiera que no lo sea, pero dice la Biblia que Jesús vino a libertar. Y hay muchas personas que se sienten atrapadas en su cuerpo. Físicamente no se aceptan como son. Hay muchas personas que quisieran cambiar algo de ellos. Pero también hay personas que se sienten atrapadas en sus cuerpos porque un día soñaron, porque un día quisieron tener algo y le robaron ese algo. Hay personas que sienten que el cuerpo en el que están viviendo es una cárcel, es una prisión, es una cárcel a la cual ellos no quisieran estar aquí. Pero déjame decirte, lo que Dios te dio es plenamente suficiente para que en su nombre tengas victoria. ¿Usted está aquí? Es plenamente suficiente para que en él tengas victoria. En tu cuerpo sientes limitaciones, te sientes prisionero, sientes que soñaste y tus sueños se esfumaron. Pero también quiero decirte, mi hermano querido, que hay esperanza para ti. Cuando Dios ve las limitaciones de nuestro cuerpo, las limitaciones de nuestro corazón, póngame cuidado, te quiere decir que cuando Él las ve, Él quiere a través de tus limitaciones expandir su gloria. Escúchalo bien. Cuando Dios mira que tú tienes necesidad en tu cuerpo, en tu corazón, en tus emociones, Dios dice, a este lo necesito yo para poder mostrar las riquezas de mi gloria. Viene a mi nombre un caso muy especial. La Biblia nos habla del rey Asuero. El rey Asuero en la Biblia es un rey que un día quiso mostrar a Vasti, una mujer hermosa, una reina hermosa. Dice la Biblia que el rey Asuero quiso hacer una fiesta, una gran fiesta. Y cuando estaba la fiesta en su furor, llamó a la reina Vasti. Y la reina Vasti no se quiso presentar. Esa figura es la figura del pueblo de Israel. La reina Vasti representa a un Israel que fue invitado a la salvación y que no quiso. Y como no quiso, el rey se buscó otra mujer. El rey que está en los cielos, al ver que Israel no quiso, se buscó una iglesia santa, perfecta, sin arruga, que hoy no se esconde, sino que muestra la gloria de su nombre. Alábelo si lo entendió. Cuando la Biblia habla de esta mujer que el rey Asuero quiso mostrar, el rey Asuero no solamente quería mostrar lo hermoso de una mujer, sino las riquezas de su reino. ¿Cuántos saben aquí que tú eres una persona que puedes mostrar las riquezas de su reino? Escúchalo bien, tal vez tú me dirás, pastor, tengo el bolsillo pelado, pero si tienes a Cristo en tu corazón, lo tienes todo, tienes paz, tienes gozo, tienes seguridad. Y cuando venga el temor, lo vas a sujetar en el nombre de Dios y vas a decir, porque todo lo puedo en Cristo
que me fortalece. Bendito sea Dios. Vaya conmigo, por favor, al libro de Mateo. Al ver la historia de este centurión, vamos a aprender a vivir una vida con autoridad. Escúchalo bien. Al ver la vida de este centurión nos va a mostrar al pueblo de Dios a cómo vivir una vida con autoridad. Si algo me preocupa a mí como pastor, escúchelo, iglesia, es que nosotros no entendamos que tenemos una autoridad que se llama Jesucristo y que esa autoridad vence pecados, que esa autoridad restaura vidas y que esa autoridad transforma corazones. Y lo vamos a ver a través de este siervo, por favor, a través de este centurión y su siervo. Circunstancias de derrotas, vida en victoria. Vamos a leerlo, por favor. Mateo capítulo 8 del 5 al 13. ¿Y qué tal si usted sacude un poco sus cuerdas vocales? Porque yo sé que lleva por ahí 4 o 5 días sin hablar. Entonces, por favor, léalo conmigo a la voz de 3. 1, 2 y 3. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Versículo 10. Al oír esto, Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado. ¿En qué? En aquella misma hora. ¡Wow! ¡Qué palabra tan especial! Ubiquémonos en el versículo 5, por favor. Y anote este punto: siervo, pero postrado. Y vamos a entrar la prédica con esta división de puntos. Siervo, pero postrado. Al leer estos versículos, encontramos que había un hombre que creía en el Señor, pero que no tenía la libertad para servirle. Te pregunto a ti: ¿de qué sirve tener un criado, escúchalo bien, un siervo, si tiene problemas limitantes, si tiene problemas físicos? Si tomamos ese pequeño comentario, te pregunto: ¿de qué puede servir un cristiano, escúchalo bien, que esté lisiado espiritualmente y que no le permita a Dios trabajar dentro de su corazón? La Biblia nos dice que este hombre era un siervo, pero postrado. Muchos dentro del ambiente cristiano somos siervos, pero podemos estar postrados. ¿Por qué? Por ausencia de hacer la voluntad de Dios. Déjame decirte, cuando el hombre no sigue la palabra de Dios como guía absoluta, pierde el rumbo y pierde la dirección. Cuando un siervo puede estar postrado, cuando practica el pecado. Y te tengo una mala noticia: Jesús dijo: el que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado es del diablo. Y Jesús dijo que Él vino a deshacer lo que el hombre practica y hacerlo una nueva criatura. Vuelvo y te pregunto: ¿de qué le servía a este centurión tener un siervo con limitaciones? No le servía para nada. En el reino de los cielos no sirve una persona que no se ponga en las manos de Dios
para hacer su voluntad. Podemos ser siervos, pero al mismo tiempo podemos estar esclavos ¿de qué? Del pecado, de la mentira, de la lascivia, del robo. Podemos estar condenando a otros y vivir dentro de las limitaciones de un cuerpo. ¿Usted está aquí? Siervo, pero postrado. Gracias, hija. Siervo, pero postrado. ¿De qué le sirve al reino tener espiritualmente una persona o un creyente que todavía no se deje moldear por el Señor? Bendito sea el Señor. Ahora bien, la Biblia presenta en el versículo 5, si me lo ponen por favor, dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión. ¿Y cómo vino? Rogándole. Familia, la Biblia nos habla de que oremos sin cesar. No importa que la respuesta se demore, nuestro deber es de orar sin cesar. Vino rogándole. Realmente, él no tenía la obligación de orar por alguien. Podía estar más bien dejándolo morir. Pero este hombre representa un centurión con valor, que no desecha las cosas que ya parece que no tuvieran valor, sino que los toma y dice, si el hombre lo desecha, yo sé que Dios no lo va a desechar. Familia, dentro de tu corazón hay oraciones que ya son de antaño, hay oraciones que ya has ido escondiendo, hay oraciones que dicen, ¿para qué oro? Si ya hay que meterlas al baúl de los recuerdos, son cosas que están lisiadas, son cosas que no valen la pena orar, pero hoy Dios te recuerda que lo más insignificante para ti, que lo que ha perdido valor para ti, para Él no ha perdido valor. Para Él no ha perdido valor. Muchas personas entierran lo que no sirve. Muchas personas se alejan de aquellos que les han hecho una, la segunda, la tercera, les han fallado y entierran a esos amigos, entierran a esos esposos. Pero déjame decirte, si estás esperando un milagro, no lo esperes por tus manos, espéralo por la voluntad del Señor. Eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Déjame decirte también que algo que le faltaba a este siervo era entender la autoridad de un reino. Escúchalo bien. Cuando los hijos de Dios, que somos siervos, entendemos quién es nuestra autoridad, vivimos bajo su autoridad y hacemos su buena voluntad. Y yo quiero que tú, por favor, me acompañes a Romanos, sin perder a Mateo, Romanos capítulo 8, versículo del 7 al 11. Este siervo quería tener una vida mejor, pero estaba lisiado. No puedes tener una vida mejor si primero no te sujetas a la autoridad de Dios. Hello. No puedes tener una vida mejor si primero no te sometes a la autoridad de Dios. Y eso nos lo muestra la palabra. ¿Qué cosas pueden lisiar a una persona? ¿Qué cosas pueden lisiar a un cristiano? Algo que puede matar a un cristiano son los pecados guardados, no confesados. La Biblia dice que tenemos que confesar nuestros pecados y que Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y para limpiarnos de toda maldad. La Biblia nos dice que algo que puede lisiarnos, te lo vuelvo a repetir, es el pecado. Y mira cómo se presenta. Léelo conmigo a la voz de 3. 1, 2 y 3. Por cuanto los designios de la carne son enemistad ¿contra quién? Entonces aquí entendemos que la carne y lo que quiere operar en la carne es enemigo de Dios. Siga leyendo. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco que pueden. Hello, si estás esperando que tu carne se sujete a hacer la voluntad de Dios, déjame decirte, es imposible. Solamente tu carne se sujeta a la voluntad de Dios cuando naces de nuevo, cuando el Espíritu Santo mora dentro de ti y por su Espíritu sostiene la vida de Cristo dentro de ti, y la vida dentro de Cristo, de Cristo dentro de ti, le obliga a tu carne a hacer la voluntad de Dios. Sigamos leyendo, versículo 8. Y a los que viven según la carne, creo que nos adelantamos, ¿cierto? ¿No?
Ok, sigamos. 8, 9. Mas vosotros no vivís según qué, la carne, sino según qué, el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Bendito sea Dios. 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de ¿qué? De la justicia. Déjame decirte una cosa, si eres una persona lisiada porque el pecado está reinando en ti, la Biblia dice en el último versículo que tu espíritu solamente vivirá a causa de la justicia. ¿Qué quiere decir eso? A causa de que encamines tu vida a vivir correctamente delante de Dios. Encuentras sabor, encuentras gusto cuando empiezas a practicar los mandamientos del Señor. ¿Tú estás aquí? Bendito sea Dios. Es importante entonces que tú lo entiendas. Ahora bien, volvamos a Mateo, por favor, capítulo 8. ¿Qué fue lo que hizo el centurión? Dice la Biblia que el centurión se acercó a Jesús. ¿Cierto que sí? Vamos a leerlo de nuevo. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, versículo 6 por favor, y diciéndole, Señor, mi criado está postrado, ¿qué? En casa, paralítico. ¿Cómo está? Gravemente atormentado. ¿Cuántos aquí tienen conciencia? Déjeme decirle que hace mucho tiempo mi conciencia me acusaba, hasta que Cristo vino a mi corazón y me quitó esas acusaciones. Eres culpable. ¿A cuántos se les ha montado un diablito aquí en la derecha y un angelito aquí? El diablito dice, culpable, culpable. Y el angelito dice, ve hacia el Señor, ve hacia el Señor. Parece que la vida cristiana se vuelve una ambivalencia, donde no sabemos hacia dónde pegar, hacia la puerta estrecha o hacia la puerta amplia. Pero déjame decirte, la Biblia dice hacia dónde puedes pegar. Hay un solo sendero y se llama Jesucristo. Cuando te sometes a esa autoridad, como este centurión se sujetó a Jesucristo, entonces las cosas cambian y tu milagro sucede. Dice la Biblia que se acercó. Se acercó. ¿Qué hizo el centurión? Este centurión representa la autoridad del reino. Se acercó al rey para pedirle al rey Jesús que lo sanara. Y mire lo que sucedió. Y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Versículo 7, por favor. Dice, y Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Yo iré. ¿A qué? Me encanta esa parte. Porque Jesús no dijo, yo le voy a dar un consejo. Jesús no dijo, yo voy a ir a consolarlo. Jesús dijo, yo voy a ir personalmente y lo voy a sanar. Déjame decirte, tu problema tiene un amigo personal y se llama Jesucristo. Por más grande que sea, ese amigo personal no te va a dejar, no te va a abandonar y va a estar al lado tuyo. De los problemas más íntimos tuyos, va a ser el Señor de tu problema. Dice, Jesús dice, yo iré y lo sanaré. Y esto me recuerda a mí una figura muy linda dentro de la Biblia. Póngame cuidado. Una vez Moisés estaba cansado. Y estaba cansado porque dio con un pueblo rebelde, más duro que carne de caballo. Duro ese pueblo. Y dice la Biblia que una vez Moisés dijo, ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero. Escúchalo bien. Pero Moisés continuaba valientemente. La Biblia nos dice que Dios se enojó con ese pueblo y le dijo Dios a ese pueblo, mira Moisés, yo ya no voy a ir contigo, ya no voy a ir con ese pueblo porque es duro de corazón. Escúcheme, la Biblia dice que Moisés se paró y le dijo, Señor, si tú no vas y si tú no vienes conmigo, yo no voy a ningún lado. Qué posición tan hermosa. Esa debe de ser la posición de un creyente. Señor, si no vas conmigo, no avanzo, no voy, no arranco, no hago nada si tú no me acompañas. Jesús es esa persona que está cerca de tu situación. No te sientas solo. Él no te ha abandonado. Él está esperando sencillamente a ver cómo te vas a comportar tú en medio de tu dificultad. Déjame decirte, hay personas que dicen, pastor,
mañana tengo que pagar la renta. Tengo 800 y me hacen falta 2.500. Está bien. Le cuento que está bien. Escúchelo bien. Les llegan los 2.500 y piensan que solucionaron el problema. A la verdad, usted paga el mes de renta o de mortgage hoy y desde que lo pagó ya está debiendo. ¿Se fue el problema? No se fue. ¿Qué es lo que necesita usted? A Dios, porque ese no se va a ir. Ese va a estar cerca de usted. Hay gente que dice, Señor, si tan solo me sanaras. Un momentico, te puedes enfermar mañana. Entonces no necesitas sanidad, necesitas al sanador. Escúchalo, la gente dice, pastor, si tan solo me llegara la oportunidad de tener este dinerito, no necesitas la unción de la prosperidad, necesitas al que prospera. Alábalo si lo entendiste. Bendito sea el Señor. Ahora bien, cuando Jesús viene a una vida, ¿ustedes creen que Jesús viene a perder el tiempo? No. Jesús dice la Biblia que vino a sanar y a salvar lo que se había perdido. Escúchenme bien. Jesús ve a una persona pobre y la prospera. Y no estoy hablando de un evangelio de prosperidad. Recuerden algo, sin obediencia no puede haber prosperidad. Sin sometimiento a la palabra no puede haber prosperidad. Pero cuando Jesús viene a una vida, Jesús la cambia, la transforma. Donde hay lloro, ahora hay gozo. Donde hay tristeza, ahora hay paz. Donde hay desilusión, ahora hay esperanza en el nombre del Señor. Pero ¿sabe una cosa, familia? La Biblia también nos dice que cuando Jesús viene a una vida, viene a tocarla para que no sea nunca igual. Hay personas que están esperando el milagro, pero sin cambiar. Y eso es antibíblico. La Biblia nos habla que el primer milagro que debe de acontecer en el corazón de un hombre es la transformación del alma y del corazón, para que de ahí en adelante vengan los milagros de parte de Dios. Hay gente que quiere el milagro, pero no quiere el señorío de Jesucristo. Hello. Esto es importante que usted lo entienda. La Biblia registra un caso de un hombre anciano llamado Simeón, Lucas capítulo 2. No lo vayan a buscar, lo puede anotar. Dice la Biblia que por el Espíritu recibió del Señor que no iba a morir sin que antes viera al Salvador. Esto es algo hasta delicioso. Les recuerdo una cosa, no te moriste sin antes conocer a Jesucristo. Hello. Te recuerdo, esto es algo glorioso, familia. Yo no sé usted qué siente, pero mire, familia, yo sé que yo no estoy entre los muertos a causa de su misericordia y que ahora lo adoro entre los vivos para darle gloria, honra y honor entre los vivos. La Biblia dice, ¿de qué me sirve alabarte si estoy en el Seol? Me sirve adorarte en medio de los que reconocen tu nombre. Usted no murió a causa de su misericordia. Dice la Biblia que a este hombre Simeón, por el Espíritu Santo le fue revelado que no iba a morir antes de ver el Salvador. Dice la Biblia que ya entró María y José con el niño de 8 días a presentarlo en el templo. Y cuando dice la Biblia, escúcheme, me gusta mucho mencionar porque dice la Biblia, la palabra del Señor dice que movido por el Espíritu Santo, no por emociones, no por sentimientos, fue Simeón al templo y vio al Mesías y lo abrazó y le dijo, ahora puedes despedir a tu siervo porque tus ojos han visto la salvación del Señor. Bendito sea Dios. Pero me gusta porque Simeón no terminó allí. Simeón dice, este Jesús ha sido traído para tropezadero de muchos, pero también para que otros sean levantados. Jesús para muchos es un tropezadero. No me prediquen a Jesús. Tengo que cambiar, tengo que dejar de fumar, tengo que dejar de hacer esto, de esto. Jesús es un tropezadero, pero para nosotros es fuente de vida, es fuente de transformación, es fuente de renovación. Jesús para muchos es un tropezadero. Hay gente que dice, pero entonces los cristianos no pueden bailar. Sí pueden, no deben. Ay, pastor, usted está invitando a bailar. No, yo no bailo, yo no fumo, yo no tomo.
escúchalo bien, entiendo que las pequeñas cosas que tú haces te pueden llevar a otras cosas más grandes. Mucho cuidado. Más bien sé celoso con el Señor. Más bien búscalo de todo corazón. Te voy a decir algo que es importantísimo. Cuando el hombre busca a Dios de todo corazón, pierde el gusto por el mundo. Pierde el gusto por el mundo por completo. Mire, familia, yo les predicaba la semana pasada o antepasada. Un hombre que me lo encontré yo en Nueva York. Un hombre que creció conmigo en el evangelio y lo trató Dios como metida el maíz en un mortero. Molido. Cuando yo lo conocía, ese hombre le gustaba la entretención. Hablé con él la semana pasada y me dice, Oscar, no quiero saber nada de eso, porque lo que antes consideraba como ganancia, ahora es pérdida, porque el que está en Cristo es una nueva criatura. Búscalo de corazón y tú vas a entender a los que tienen celo por la palabra. Búscalo de corazón, búscalo con hambre, con deseo. Y Dios va a estar ahí para decir, yo voy y lo sanaré. Jesús se presenta a este hombre y no manda una razón. Jesús se apersona del problema. Y esto me gusta a mí, porque no estamos solos. ¿Te has sentido solo? ¿Te has sentido desubicado? No, Jesús está a 1 centímetro de ti. Sencillamente está esperando que le clames. Clama a mí y yo te responderé. Y añade, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios es bueno. Siervo pero postrado. Familia, ¿qué te está postrando? ¿El pecado? O a lo mejor te está postrando un mal comentario en tu corazón. O a lo mejor te está postrando una mala actitud. ¿Qué te postra para no servir? ¿Qué te limita para no dar? La Biblia está esperando que tú tengas como respuesta servirle al Señor. Ahora bien, vamos al segundo punto, por favor. Reconoce a sí mismo quién eres. ¿Cuál es el segundo punto? ¿Quién eres? ¿Cuántas veces has sido tocado por el Señor? ¿Cuándo fue la última vez que Dios te tocó, que caíste de rodilla, bañado en lágrimas y dijiste, Señor, yo reconozco quién soy? Escúchalo bien. Versículo 8, Mateo 8:8, vamos a leerlo por favor. Este centurión reconoció quién era. Mira lo que dice este hombre. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado ¿qué? No me lo muevas de allí, por favor. El segundo punto para que tengas autoridad del reino, escúchalo bien. El primero es abandona tu pecado. Sé un siervo, pero no limitado. El segundo, reconoce quién eres. Este hombre dijo, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Ven, te comento algo y ponme cuidado. Este centurión dentro de la Biblia es mostrado como un centurión, escúchalo, es mostrado como un centurión que una vez le hizo una sinagoga, le ayudó a hacer una sinagoga a los judíos. ¿Qué tan raro? No es digno, pero hacía cosas dignas. Hello. No es digno, pero hacía cosas dignas. Te voy a enseñar un secreto del reino para que tengas autoridad. Nunca reconozcas que eres merecedor. Nunca reconozcas que eres digno. Hay gente que dice, pastor, escúchalo bien, pastor, yo no soy digno. Tú no eres digno en tus méritos. Hay gente que dice, no voy a la iglesia porque no soy digno. Te recuerdo, ¿cuándo has sido digno? Nunca hemos sido dignos del Señor. El Señor, por su amor y por su misericordia, se acercó, nos abrazó, nos sanó, nos aceptó y nos reconcilió con Dios Padre. Escúchalo bien, no era digno, pero hacía cosas dignas. Y eso me recuerda de algo. Hay una escritura en la Biblia que es como extraña. La Biblia dice, dice así, que los hombres sagaces de este mundo
Los hombres impíos de este mundo son más sagaces que los hijos de luz. Y Jesús dice, pero ¿cómo así? Es una palabra extraña. Los hijos de este mundo son más sagaces que los hijos de luz. Y es la verdad. Los cristianos somos inocentones. Seguro. Los cristianos llegamos a ser tan lavados por la sangre del Señor que hay veces nos meten los deditos a la boca, nos volvemos inocentones. Ya antes nos reíamos con los chistes verdes, ahora ahora ni los comprendemos. ¿Qué quiso decir? Ya nuestros oídos fueron, escúchenlo bien, tapados para el mundo, sordos para el mundo, pero oidores de la palabra del Señor. La Biblia nos habla de que somos dignos. Y al ser dignos, somos dignos por el Señor, no por nuestros méritos. Ten mucho cuidado de acercarte por tus obras al Señor. Yo hice, yo hago, yo entregué, yo diezmé. No, dice la Biblia que Jesús le quiso decir un momentico, no me acerco a ti, centurión, porque eres digno. Me acerco porque te amo. Me acerco porque quiero una relación contigo. Me acerco porque quiero hacer un milagro dentro de ti. Ese es el Señor. Ese es el Señor. Cuando la Biblia dice que los hijos de este mundo son más sagaces que los hijos de la luz, se refiere a algo muy especial. ¿Usted no ha notado que los grandes narcotraficantes hacen cosas para los pobres? Son más sagaces que los hijos de la luz. Nosotros tenemos un Pablo Escobar en Colombia que una vez sacó del basurero a más de 1000 familias y las metió a unos 4 o 5 bloques de nuestra casa. Un hombre sagaz del mundo, escúchelo, es más sagaz que los hijos de luz. Cuando ese hombre empezó a ser perseguido, ¿quién era el que escondía a Pablo Escobar? ¿Por qué no lo encontraban? ¿Por qué? Porque un hombre impío es más sagaz que los hijos de Dios. Empezó a invertir. No era digno, pero hacía cosas dignas. ¿Usted está aquí? Usted está aquí. Y a mí me late que hay personas que usted ve por ahí que usted dice, ese man le falta un pitico para irse para el infierno. Usted lo ve y usted dice, Dios mío, ten misericordia. Ese man se muere hoy y mañana están haciendo chicharrón en el infierno con él. Déjame decirte, si ese hombre hace cosas dignas del reino, a la vuelta de la esquina está la salvación para ese hombre. Este hombre no era digno, pero hacía cosas dignas. El hombre empezó a pensar en el futuro. Te pregunto, ¿estás sembrando cosas dignas hoy para que en el futuro recojas? Pastor, estoy pasando por una prueba. Ay, en estos días me deleité hablando con una persona que está pasando por una prueba tenaz. Usted se sienta a hablar con esa persona y es esto y esto. Y usted la llama por teléfono y el mismo tema. Y es una prueba que no abandona y no la abandona. Y en estos días hablé con esa persona y se acerca y me dice, pastor, ya no estoy pasando por una prueba. No estoy. ¿Y qué te pasó? No estoy pasando. He comprendido que esto ya no es una prueba. Esto es una cosecha para lo que viene más adelante. Bendito sea Dios. Me mató la mentalidad, me la cambió. Ya no estoy viviendo una prueba. Estoy cosechando una prueba. Y más adelante recogeré para mí y para el reino de los cielos. ¿Usted está aquí? ¿Usted está aquí? Reconócete a sí mismo que no eres digno. No soy digno. Tercer punto. Allí mismo en el versículo 8. Necesitamos una palabra de quién. Necesitamos una palabra de quién. Tú no necesitas una palabra del hombre. Tú necesitas es una palabra de Dios que te toque hoy, te transforme hoy y que haga de ti una criatura nueva hoy. Mira lo que dice el Salmo 107, versículo. Mateo 8:8, déjalo allí, Cristina, por favor. Dice, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di ¿qué? Di la palabra. ¿Y mi criado qué?
Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Una palabra. Una palabra de Dios. Tú no necesitas ese trabajo. Tú necesitas una palabra de Dios. Tú no necesitas ese príncipe azul que lo estás esperando. Necesitas una palabra de Dios. Tú no necesitas ese volumen de economía. Necesitas una palabra de Dios. ¿Por qué? Este centurión le dijo, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. ¿Usted sabe qué es eso? No soy digno que entres en mi casa, pero solamente di una palabra y sanará. Y sanará. Necesitamos una palabra. Ahora, ¿cuáles son las palabras de parte del Señor? Salmo 107, versículo 20. Léalo y deleítese conmigo. Mire lo que dice Salmo 107, versículo 20, por favor. Salmo 107, versículo 20. ¿Usted ya lo encontró en su Biblia? Salmo 107, 20. A ver, un voluntario que me lo lea duro, que sin las gafas no veo bien el versículo. 107, 20. ¿Qué dice? ¿Qué dice la Biblia? Envió su palabra. ¿Y qué más dice? Y los libró. ¿Y qué? Los sanó y los libró de su ruina. Entonces Dios envía su palabra, nos sana y nos libra ¿de qué? De la ruina. Esas son las palabras que salen de parte del Señor. Bendito sea el Señor. Ahora venga, le pregunto, ¿qué sustenta nuestra vida? ¿Usted no ha notado que usted come ahorita y usted le da hambre más rato? ¿Usted no ha notado? ¡Qué pereza! Familia, qué pereza comer tanto. Qué gusto, o sea, rico. Lo que hace que yo tengo a mi mamá en la casa. Mi mamá nos ayudó a arreglar una olla a presión con mi suegra. Y esa olla a presión casi me tiene estallando. Qué comida tan rica, pero usted no ha notado que usted come y al ratico tiene hambre. ¡Qué pereza! Pero el que come de Cristo, dijo él, nunca volverá a tener hambre, será saciado en todo su corazón. Bendito sea Dios. Alábelo si puede. Ahora, ¿por qué le digo quién sustenta la vida? Si usted mira la creación de Dios, una planta necesita del sol, ¿sí o no? ¿Cierto que sí? Necesita del sol, y sin ese sol difícilmente florece, no crece, se pasma, ¿cierto que sí? No prospera. ¿Cuántas veces en el transcurso de toda la humanidad se ha apagado el sol? ¿Cuántas veces? ¿Quién tiene registrado o qué científico tiene que se haya apagado el sol? Nunca. Es más, ahora hay un proyecto de una nave que van a mandar y va a quedar a 4 millones de millas de distancia del sol. Va a ser la nave que más se va a acercar al sol para tomarle fotografías especiales. Es un sol, escúchalo, Dios lo hizo perfecto, perfecto. Nunca se ha llegado a apagar. Y le tengo una noticia buena, nunca se va a llegar a apagar. ¿Sabe por qué? Porque si usted va a Génesis, la Biblia dice, y creó Dios la lumbrera mayor. ¿Quién la creó? Dios. Dice, para que alumbrara el día. ¿Quién puede contradecir a Dios? El sol nunca se va a apagar. Siempre las matas nos van a alimentar, van a producir, porque Dios dijo la palabra y nadie lo puede contradecir. Mire familia, a mí me gusta leer. En Noruega, ahora me llamó la atención una noticia que dice que tienen una bodega que se conoce como la bodega del fin del mundo. ¿Cuántos la han escuchado? ¿Cierto? Tienen almacenadas 45,000 semillas por si pasa una hecatombe, por si hay una guerra nuclear que destruye, un meteorito. El ser humano sabe que va a esa bodega y puede buscar las semillitas. Te tengo otra noticia. Nunca los hijos de Dios vamos a tener que ir a buscar semillas. Siempre la tierra donde estamos va a producir, porque donde estemos la planta de nuestro pie pisará lo que a nosotros nos pertenece, nos pertenece, nos pertenece.
Se lo voy a recordar. Eso le pasa a los impíos que tienen miedo. Yo no voy a guardar una sola semilla. ¿Sabe por qué? Porque a mí me sustenta lo que sale de la boca de Dios. Créalo, créalo. Los impíos que piensen en almacenar. Dice la Biblia, no os hagáis tesoros en la tierra, haceos en el cielo. Bendito sea Dios. ¿Usted está aquí? Necesitamos una palabra de Dios. Cuarto, y terminamos. Sé un hombre bajo autoridad. Versículo 9 de Mateo 8. Mateo 8. Sé un hombre que reconoce autoridad. Familia, venga, les pregunto. ¿Usted no ha notado? No sé si a usted le pasa lo que nos pasa a todos. Llegamos a un semáforo en rojo y estamos afanados. ¿Y usted no ha notado que las punticas de los carros hacen esto? ¿Cierto que sí? La gente de afana a toda hora. La pregunta es, ¿para qué se colocaron los semáforos en la calle? ¿Para qué? Hay unos que dicen, pastor, para privarlo de la paz a uno, de que uno llegue temprano al trabajo, de que uno llegue a punto. Familia, ¿a quién le convienen las leyes que fueron puestas? ¿A quién? A nosotros. Y cuando tú conoces las leyes y te sometes a la autoridad de las leyes, ¿quién termina bendecido? Nosotros. Mire, familia, a usted no le basta sino practicar lo que aprende de la palabra, y déjeme decirle, la Biblia dice, y le irá bien. Una vez más, estos días estaba viendo un reportaje de una niña en Florida que fue atacada por un caimán mientras que los papás iban delante. No se dieron cuenta mientras que el caimán salió. ¿Cómo se le llama el caimán? El cocodrilo. Salió y se la llevó y gritaba. Escúchelo, gritaba. La niña solita. Cuando menos todo el mundo fue a ayudarla. La niña venía mordida, pero venía caminando. La entrevistan y dice que ella recuerda que en su escuela le enseñaron a cómo librarse de las fauces de un cocodrilo. Cuando la toma el cocodrilo y empieza a arrastrarla hacia el agua, ella le pega un puño en la nariz, en la trompa, como se diga. Y entonces ahí mismo abrió la boca. Cuando practicas lo que obedece, escúchalo, cuando practicas lo que la Biblia dice, las fauces del pecado tienen que hacer así. Las fauces del problema tienen que hacer así. Tienes que salir libre porque estás practicando lo que salió de la boca de Dios. Créelo. Créelo. Familia, ¿cuál es la posición de nosotros? Practicar la palabra del Señor. Cuando usted la practica, usted es libre. Cuando usted la practica, usted tiene la libertad. Ahora, familia, ¿cómo soy un hombre de autoridad? Un hombre de autoridad se reconoce cuando practica la palabra del Señor. Cuando la practica. Versículo 9, por favor, Mateo 8, 9. Léalo conmigo. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Versículo 10, Cristina, por favor. 10. Y lo hace. Ok, dice la Biblia que al oírlo Jesús, dice que ¿qué hizo Jesús? Se maravilló. Entonces, ¿qué es lo que presenta esto? La Biblia nos dice que este centurión era un hombre que reconocía su autoridad, pero que también sabía que era tener autoridad. Dice la Biblia que tenía a cargo 100 hombres y que les decía, ve esto, y ese iba a esto, ve aquello, y hacían lo que él les pedía. Este hombre reconocía un secreto del reino. ¿Sabe cuál es? Cuando tú reconoces tu autoridad, entonces Dios te bendice, sea un policía, sea tu presidente, sea tu pastor. Cuando tú honras tu autoridad, Dios está dispuesto a bendecirte. La Biblia nos dice, y al oír esto Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ¿qué?
que en Israel, escúchelo, ve, he hallado que, o sea, que ¿sabe qué quiso decir Jesús? Ni Moisés, ni Elías, ni los más grandes profetas han sido como este centurión. ¿Cuál era la clave de la fe del centurión? Reconocía la autoridad. Señor, dame fe. Pero si no honras tu autoridad, ¿cómo vas a tener fe? Si no respetas tu autoridad, ¿cómo vas a tener fe? Si murmuras en tu corazón de tu autoridad, ¿cómo vas a tener fe? Si criticas en tu corazón la autoridad, ¿cómo vas a tener fe? ¿Usted está entendiendo esto? La clave de una vida de fe es reconocer que tiene una autoridad. Hay ujieres que le dicen a los hermanos, siéntese aquí, hermano. No, yo, ¿por qué me voy a sentar aquí? Es que yo me hago por allá. Pelean con los ujieres. Pelean con todo el mundo. ¿Saben por qué? Porque no quieren someterse a una autoridad. Mire, familia, la Biblia habla del rey Josías. Y el rey Josías fue un hombre que una vez tuvo un problema de tonelada. Lo rodearon los ejércitos sirios. Escúcheme, escúcheme. Y cuando lo rodearon, se acordó de Eliseo y fue corriendo ante Eliseo. Le dijo, Eliseo, Padre mío, empezó honrando la autoridad. Escúchelo. Padre mío y su gente de a caballo. Y Eliseo le dice, ¿qué te pasa, mijo? Me van a matar los sirios. Me están rodeando. Y le dice Eliseo, ven, hijo, toma un arco con mis manos, apunta hacia el cielo y tira estas flechas. Y dice que Joás tomó el arco con las manos de Eliseo y soltó la primera flecha. ¿Qué fue lo que dijo Eliseo? Dijo, salvación de Jehová es esta. Escúchalo bien. Cada vez que honras a tu autoridad, tú te conviertes en una saeta de ¿qué? De salvación. Cada vez que tú honras una autoridad, cada vez que tú la respetas. ¿Usted está aquí? Familia, la invitación de hoy es que a través de este hombre usted se deje tocar el corazón. Versículo, dice la Biblia, que Jesús le dijo a este hombre, ve, porque tu siervo es sanado. ¿Cuántos aquí están esperando un milagro del Señor? Yo lo estoy esperando. Yo lo estoy esperando. Y yo creo que junto con ustedes y como yo, vamos a ver los milagros de Dios hechos una realidad. Ahora, ¿cuántos de aquí se saben el himno nacional de su país? Dicen que el de Colombia es el segundo o el tercero más lindo del mundo. ¿Cierto que sí? Y yo he escuchado unos himnos nacionales de otros países que no dicen nada, nada. Pero usted hay himnos nacionales que a usted dice, este himno le toca el corazón a uno. Es más, el colombiano, no sé si el de otra nación tiene la expresión de hacerlo. Nosotros nos ponemos una mano aquí atrás y la otra en el corazón y cantamos el himno nacional. La Biblia tiene un himno nacional para los que se quieren sujetar a la autoridad. ¿Lo quieren cantar conmigo? ¿Sí? ¿Sí o no? Este lado dijo amén, este lado dijo qué pereza, pastor. Entonces, Romanos capítulo 13, por favor. Romanos capítulo 13. Y es un himno nacional maravilloso. Yo le voy a pedir que se ponga de pie. Con tu luz alúmbranos, queremos ser tu